Muchísimas gracias. Bueno, pues yo soy Raiza Pomposo. Soy maestra de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Instituto Nacional de las Artes. Yo estudié filosofía en la UNAM. Soy maestra justamente en docencia de la filosofía a través de la danza. Y pues bueno, agradezco muchísimo la invitación a este lugar. No sé, otra presentación. Quisiera que den, realmente a mí tenía una necesidad muy grande de abrir mi ponencia con una danza, ya que les voy a hablar de los cuerpos vividos desde el éxtasis del movimiento. Me voy a centrar más en el ámbito de la poética de la danza y pues qué mejor que empezar con el cuerpo moviéndose, ¿no? Y con la sensación de mi pecho vibrando en este instante. Pues comenzaré con mi ponencia. Y les agradezco también que en este momento ustedes abran sus sentidos y sus percepciones al estar aquí. Incorporar cuerpos vividos desde el éxtasis del movimiento. El suelo vibra porque nuestros corazones bailan. Los muros se rompen cuando en saltos los huesos tambalean. La luz tintinea al parpadeo de la sonrisa en éxtasis. Cortinas vuelan, vaivén de viento con los giros del cuerpo, con esos pies que rozan. Madera, sintético, cemento, tierra o pasto. Danza la vida porque sin movimiento latente se olvida. Olvida a la música, olvida al ritual, olvida a la mirada, al cielo alrededor del fuego, a ese choque de piedras que simulan la muerte cercana. Renace alma en cada fémur y da sentido ferviente a los pasos dados cada día. Haz presente la eternidad deseada en la ruptura del tiempo cotidiano. Así es la danza, juguetona con el espacio, impía con el tiempo. Respirar es danza de expansión y contracción. Es el diafragma siendo partícipe de la creación del universo, en espera de fundirse con otros vientos. Observar es atender a las células transformadas en el espacio, dando forma a las partículas que se dan al cuerpo. Contempla, contempla, danza, contempla, detente y suspende para pausar lo predecible y hacer de la existencia un sueño tangible. Metatarso, metacuerpo, punta que eleva, que sostiene, que confía. Andar es apertura, ser errante, a ser falible en el movimiento. Es abrazar al accidente para construir aprendizaje, porque vivir es andar, porque vivir es caer para inventar cómo erguirnos, inventar la recuperación que dará el siguiente paso. Incorporar es absorber al mundo por cada poro de la piel, trayecto directo a las neuronas, Big Bang que asombra al ser. Incorporar, hacer cuerpo dentro, sintiendo el hormigueo de las lágrimas y el dulzor de la transpiración, siendo lo que somos para ser aún más, o bien para ser lo que se es ya. Fluye y deja fluir. Es lo que escuchamos cuando algo se atora en nuestras vidas. ¿Pero a qué nos referimos? Remite al río que pasa y no se detiene. Remite al andar sin angustiarse, al ser sin perturbarse. Sin embargo, fluir podría implicar no una indiferencia ante el tiempo que habitamos, sino el vivirlo sin estancamientos, que poco a poco
irán enturbiando el agua, nublando una visión clara, ensimismado rumiantemente nuestro existir. Y es que la filosofía nos ha enseñado tanto a detenernos constantemente en la pregunta por las cosas, por cada origen, por cada sentido, que obliga al pensamiento a dialogar, a buscar en el mundo, a observarlo y respirarlo para no girar en el mismo eje eternamente. Así las ideas fluyen, se mueven, se deforman, tienen una realidad corporal resultado de los sueños y el discernimiento, de la imaginación y de la conciencia. No es un pasar ignorante, altivo del no darse cuenta, sino un movimiento constante que tendrá sus cadencias, sus breves pausas, pero ligada siempre a observar lo que sigue, generando así sentido y ritmo, conscientes de cada tránsito para así guardar la experiencia del camino. Fluir deja ser al cuerpo la materia maleable para devenir utopía, como bien nos decía Michel Foucault, y entonces transportarnos a los escenarios donde queramos ser. El escenario de la naturaleza boscosa, el de la calle sucia, el de un palacio, el de otro cuerpo que interpretaremos como un ave, una gitana, el viento, un felino, una máquina, un desnudo, un cadáver, etc. Ser otro, sin nombrarnos esquizofrénicos, es a lo que nos lleva la danza, a lo que nos lleva el éxtasis del movimiento, pero sin temor a decirlo, siempre en camino a encontrarnos a nosotros mismos y también a partir de lo que somos. El desdoblamiento que como cuerpos sintientes podemos vivir en la danza se puede dar con una preparación ardua de control, conciencia corporal, entrenamiento técnico y trabajo de apropiación, como lo hace la profesionalización de la danza, o bien simplemente una entrega y creencia total en el movimiento del cuerpo, en un espacio que llevará naturalmente a una catarsis e interiorización de la música, la situación o la espacialidad que puede incluir o no a otros cuerpos, como la danza ritual, las fiestas o el baile por puro placer de moverse en soledad, con desconocidos, con familia, amigos o pareja. Tomando en cuenta ambos casos, podemos decir que la danza no está restringida a los cuerpos privilegiados dentro de los parámetros estéticamente establecidos por las culturas, sino que la actitud de estar abiertos al placer del movimiento dancístico hasta llegar incluso a estar extasiados es algo fuera de la estética de lo bello como tal. Es la aesthesis en sí misma, es decir, la sensibilidad. Es bello por simplemente ser y podría incluso participar de las categorías de la fealdad y de lo grotesco para algunas percepciones. La danza Buto, por ejemplo, por sí misma busca la experiencia del dolor y el padecimiento espiritual después de un duelo cultural terrible como lo fue Hiroshima y Nagasaki. Ahí los cuerpos llegan al éxtasis a partir de un cuerpo que simula a la muerte, al gesto siniestro que existe para expresar lo que el mero ser quisiera gritar en pleno silencio, el silencio denso del sinsentido. Y así el tiempo pasa lento, y así el cuerpo se agota. Sí, se entrena y prepara arduamente mucho tiempo antes, pero esa escena de tensión, soltura y torsiones blancas es el momento en que los cadáveres bailan entre nosotros. Se desdoblan, pues no vemos sujetos históricos, sino la imagen moviente del ser muerto, del espíritu que vaga doliente, paradoja constante entre la vida y la muerte. Así, la danza y los cuerpos que placen del movimiento se ven dirigidos a desplazarse, a no ser estatuas, a no convertirse en piedra eterna, sino a disfrutar de la misma finitud con la sensación de eternidad que brinda el movimiento. Y es que, en efecto, el gusto generado en el cuerpo al ser lo que se quiere ser es adrenalínicamente vivo y poco a poco se vuelve una solicitud muy cercana al respirar.
La corporalidad pide más de esa experiencia, pide estirarse más como se estiró, aunque haya dolido en algún momento, pide saltar más, pide correr más, girar más, retorcerse más, crear más. Y en efecto, aunque el proceso haya sido largo y haya implicado gran esfuerzo, el resultado es para el ser cuerpo la expresión del goce. Por eso, cuando mis estudiantes de danza se quejan arduamente de sus lesiones, del ambiente dancístico o del simple cansancio acumulado, les pregunto, ¿cambiarías de profesión? Y me responden, no. Claro que con algunas excepciones. Y la razón más común es que siempre que dejan de bailar, su cuerpo se entristece, pues es el cuerpo que invoca a la danza. Y una vez que ellos regresan de nuevo, después del reposo, después del duelo, hay una gran plenitud. Tal como se pierde a un ser amado, se vive el gran vacío cuando la danza no está en el sujeto que la ha gozado a conciencia. Curioso este cuerpo al que hacemos referencia en esta ponencia. Cuerpo extasiado, éxtasis. Curioso porque evoca totalmente a un desplazamiento, a moverse de un lugar que promete estancamiento. Fluye, deja fluir, decimos. Ojalá también podamos decir tan extasíate. Pues en efecto, la raíz etimológica de la palabra, ek, fuera, y stasis, plantarse, estar de pie, ser estatua, nos brinda la idea de estar fuera de un sí mismo, estar fuera de un sitio único e inamovible, estar fuera, no estar pegados al cemento. Nada permanece, todo cambia, nos heredó el filósofo presocrático Heráclito, al hablar del transcurso natural de las cosas del mundo, de la fisis, esa naturaleza no solo externa al ser humano, sino también la que correspondía a la esencia física, orgánica, emocional, psíquica y cualitativa del mismo. Esta afirmación es la que tal vez nos ha enfrentado de una forma tan creativa al gran fenómeno misterioso y evidente a la vez, que es la muerte. La finitud como condición definitiva de nuestro plano interactivo con aquello que llamamos vida es el contraste que tantas veces nos ha angustiado, buscado así salidas magníficas para justificar que no puede haber un hasta aquí absoluto, un nada después de nuestro todo. Y entonces, los mitos, las religiones, las almas dentro de los cuerpos, los seres suprasensibles, la belleza absoluta, la eternidad, el no cuerpo, se hacen posibles. Pero también hay otras realidades que permiten calmar el sentir apremiante y casi paralizante que provoca la angustia ante el fenómeno de la muerte. Y es la significación que podemos otorgarle al arte mismo, a la imaginación, a la trascendencia que se piensa posible con las acciones de nuestro día a día o con las acciones remotas que la capacidad creativa, generosa, impetuosa brinda al mundo. No cuerpos que se reflejan en lo corpóreo porque la luz requiere de la más mínima partícula para ser percibida. Así, la danza, diría Paul Valéry, es un fenómeno fuera del tiempo cotidiano, fuera del espacio cotidiano, que nace de la vida misma, pero que se presenta en una heterotopía, es decir, en otro lugar. La danza es uno de los fenómenos que corporeiza los sueños, las emociones, los miedos, los anhelos, la poesía. Y tan efímera se vive que lo que menos uno piensa cuando se da es que terminará. Pues cada movimiento pasa sin registro de partitura frente a la mirada para ser por sí mismo extendido en el tiempo, así como se dicen las palabras sentidas a profundidad sin ser clavadas en la hoja de papel, sino en los oídos del otro. La danza es comunicación de otra temporalidad y de otro mundo, partícipes de la experiencia orgánica de la vida. Salir de esa piedra quiere la danza, pues aquella, la piedra, está pensada para las urnas y las tumbas, y dentro de ellas no sabemos qué pase, solo afuera, donde nosotros
donde nosotros las signamos, las marcamos para que no sean borradas y asirnos de lo tangible. Extasiarnos quiere la danza, empujarnos fuera de lo permanente para permanecer en el flujo de lo vivo. Y así, si llega la muerte, sabremos que llegó desde la mano que terminó su trayectoria, desde que el vuelo del salto cayó al suelo, desde que la izquierda se volvió derecha. Cuando la muerte llegue, la danza del cuerpo seguirá entre insectos, gases, líquidos evaporándose y fluyendo de otra manera, coágulos, pieles desinfladas, cabello reseco por donde la tierra o bien el fuego transitarán. Qué belleza atisba lo finito cuando le da espacio a nuevos seres y alimenta la memoria de los vivos. Qué belleza cuando danzamos de otra forma entre otras formas. La fenomenología, disciplina filosófica dedicada al estudio de la percepción del mundo a través de la conciencia sensible, permite ahondar en el ek, en el estar fuera de, pues el sujeto perceptivo parte de su interioridad alimentada por el exterior para nombrar al mundo y saberse parte del mismo. Maurice Merleau-Ponty, uno de los mayores expositores del pensamiento fenomenológico, nos dice, cito, «Mi cuerpo no es solamente un objeto entre los demás objetos, un complejo de cualidades sensibles entre otras. Es un objeto sensible a todos los demás, que resuena para todos los sonidos, vibra para todos los colores y que proporciona a los vocablos su significación primordial por la manera como los acoge». Termina cita. Y es que no es necesario que nuestro pensamiento nombre la sensación para entonces sentirla de inmediato, sino que la relación simbólica que le damos es suficiente para entonces comprender a qué nos referimos, aunque por supuesto tuvo que haberse dado previamente en algún momento de nuestra existencia, de su vivencia. Es decir, si, como bien pone el ejemplo Merleau-Ponty, si yo leo la palabra cálido, no siento el calor de inmediato en mi cuerpo, sino le doy una realidad simbólica que me remite a la vivencia del que alguna vez tuve del calor. Estamos fuera de la sensación misma al simbolizarla, pero no en una expulsión definitiva, sino en una extensión de la memoria corporal proveniente de la relación estrecha con lo percibido, con lo sentido, con lo experimentado. El quiasma del mundo fenoménico es constante, estando fuera o estando dentro. Es decir, hay una interrelación, cual red de complejidad, entre el mundo y el sujeto, su conciencia y los otros. Ortega y Gasset nos regala una visión sensible de dicha interrelación, introduciendo dos conceptos que enriquecerán al análisis fenomenológico del cuerpo. Cito: «El intracuerpo no tiene color ni forma bien definida, como el extracuerpo. No es un objeto visual. En cambio, está constituido por sensaciones de movimientos o táctiles de las vísceras y de los músculos, por la impresión de las dilataciones y contracciones de los vasos, por las menudas percepciones del curso de la sangre en venas y arterias, por las sensaciones de dolor y placer». Termina cita. Con ello, el filósofo español le da un lugar corpóreo perceptivo tanto a los órganos internos como a la fisicalidad que delimita al exterior. Por esto, el cuerpo danzante puede sentir la expansión de los músculos, la separación de los huesos, la activación total del ardor interior de las neuronas, permitiendo su concentración en resignificar los límites de lo externo. El intracuerpo pretende prepararnos para el éxtasis, sin dejar de habitar aquello que le da sentido a la danza, pues en hogar se convierte el cuerpo. Normalmente decimos cuerpo para denominar a la materia que ocupa un lugar en el espacio, con volumen y forma. Y en efecto, nosotros en este instante no solo ocupamos una espaciotemporalidad, con nuestro cúmulo de carne, partículas, inhalaciones y exhalaciones, sino que precisamente lo respiramos como si quisiéramos apropiarnos del exterior, transformándolo desde nuestra interioridad. Es un dar y revolver y devolver, y también revolver en pleno devenir. Que si lo hiciéramos profundamente en este momento, el estar presentes sería diferente. Sí,
Somos cuerpos presentes, pero no solo por estar ubicados en un lugar, sino también por hacer de esa presencia un afecto consciente ante y con el mundo que nos rodea y nos acoge. El querer estar aquí, el haber elegido a ustedes un asiento específico y no otro, el tratar de atender mis palabras y abrir sus canales perceptivos en este momento, el querer estar dormidos tal vez, nos habla de un cuerpo con voluntad sensible y en movimiento. ¿Qué se mueve ahora? Las palabras viajan como vibraciones y frecuencias hacia ustedes, llenando el espacio que habitamos, vistiéndolo de un pensamiento cuestionador que tal vez haga mella o no, pero que finalmente nos lleva a compartir un espacio en común. Se mueven las ideas en nosotros. Merleau-Ponty considera que, y cito, nacer es a la vez nacer del mundo y nacer al mundo. El mundo está ya constituido. Bajo la primera relación, nacer del mundo, somos solicitados. Bajo la segunda, nacer al mundo, estamos abiertos a una infinidad de posibles. Termina cita. Y así, el movimiento del cuerpo vivido en el éxtasis dancístico remite al ritual originario, al ser proyecto y sistema abierto que rompe con la única opción del morir para la nada, resignificando la finitud desde la vida misma en expansión creativa, retumbando el suelo que nos sostiene. No hay danza para la maldad, aunque haya danza para la muerte, pues esta, la muerte, no es un mal, es luz de transformación y el cuerpo danzante se habita con el amor trabajado para abrazar al mundo y compartir el signo que se mueve. Invito entonces a danzar más y odiar menos, a danzar de otras maneras sin juicio mutilante, sin aniquilamiento propio o ajeno, danzar para expandir al cuerpo y detonar la energía que busca salida desde el trabajo cerebral hasta la inefabilidad del espíritu. Vibrante cuerpo entre raíces y aves de nada, punto de partida, punto de esperanza. Ahí se quiebra el desierto en ondulaciones guturales, ahí conlleva el deseo de cantos abismales, partitura de huesos y vísceras perfectas, músculos, células y lágrimas, neuronas, saliva y sangre, hierve la sangre. Así nacemos, entre una nube de flujo, tragando las partículas que nutrirán cada terminal nerviosa. Maravillosa corteza que en sus conexiones hacemos quiasma, punto de unión, tejido anacrónico con la voluntad, un momento de roce con el mundo y la subjetividad. Así nacemos, con los ojos cerrados, con ímpetu a despertar, a ver y succionar todos los colores de esta prosa, de la prosa del mundo. Muchas gracias.